Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy seguimos con la segunda parte de Dios está constantemente cumpliendo su palabra. Y aquí empezamos con el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 35. Nabucodonosor tuvo una visión de una imagen hecha de 4 metales distintos, la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y sus músculos de bronce, y los pies parte hierro y parte bajo, cocido. Mientras contemplaba la imagen y la revista de pies a cabeza, vio que una piedra era cortada de la montaña, sin intervención de manos, y que está herido a la imagen, no en la cabeza, el pecho o en el vientre, sino en los pies de hierro y bajo, lo cual demonizó la imagen. Y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel interpretó la visión diciendo que representaba 4 reinos gentiles que sucederían unos a otros teniendo un extenso dominio. El primero de los babilonios, que era el de esa época, luego el de medos y persas, el tercero de los griegos, el cuarto de los romanos, que conquistó a todo lo demás, apoderándose de las riquezas y la gloria de los anteriores. Durante este último reinado es que la piedra fue cortada de la montaña y hierro, los pies de hierro. Esta piedra era el reino de Dios de los cielos, el cual estableció Cristo. Pero para no hacerla larga con misterios y lindos debates, el apóstol nos dice en Romanos capítulo 15, los versículos 8 hasta 10. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles con su pueblo. La realidad en todos estos casos habla por sí misma, de manera que en todo lo que aún está por venir, debemos depender de la veracidad de Dios, como el caso del llamado a los judíos, la destrucción del anticristo, una manifestación más amplia de los dones sobre la iglesia junto con una ampliación de sus límites, siguiendo el ejemplo de los patriarcas que conforme a la fe murieron. El libro de Hechos capítulo 11 versículo 13. Sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas. Segundo, que las mismas promesas comunes han sido cumplidas en los fieles de todas las épocas. Existe solo mismo camino a la verdad eterna, y las dispensaciones de Dios a cada generación siguen siendo las mismas. Así que en cada generación las promesas de Dios todavía se cumplen como si hubiera sido dirigida a esa época. Únicamente la fidelidad de Dios ha sido puesta a prueba en muchas maneras, en muchas épocas, pero cada edad brinda ejemplos de la verdad de sus promesas desde el principio del mundo hasta el final. Dios está constantemente cumpliendo su palabra en su gobierno providencial, el cual es doble externo o interno externo, en la liberación de su pueblo, las respuestas a las oraciones
y las multitudes bendiciones concedidas a los creyentes y su semigente. En el libro de Salmos capítulo 22, versículo 4 y el 5. En ti expresaron nuestros padres, expresaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Los creyentes en épocas pasadas confiaban en Dios y confiaban constantemente en medio de sus dificultades, clamando a Él y buscaron en vano a Dios, lo cual debe confirmarnos que debemos esperar en Dios y depender de su misericordia y fidelidad, porque los que exponen toda su fe en Dios y buscan su ayuda con sus oraciones constantes y oportunas nunca serían avergonzados. Eterno en la conversión a Dios, el consuelo de su espíritu, en el arraigamiento del alma, en las esperanzas del Evangelio, en lo que concerne al perdón de pecados y la vida eterna. Ciertamente Dios, quien ha bendecido su palabra a través de muchas generaciones, convirtiendo y reconfortando a muchas almas, nos muestra que podemos depender del pacto de perdón y vida eterna. ¿Cuántos han encontrado consuelo en la promesa? Ahora bien, así como el apóstol habla de Abraham, y no solamente por él fue escrito, sino también por nosotros. En Romanos capítulo 4, versículos 23 y el 24. Así también estos consuelos no fueron de ser pensados para ellos únicamente, sino también para nuestro beneficio, a fin de que seamos reconfortados por Dios, teniendo el mismo Dios, el mismo Redentor, el mismo pacto y las mismas promesas y el mismo Espíritu, que lo aplica todo a nosotros. Si ellos confiaban en Dios y eran confortados, ¿por qué no nosotros? Su fidelidad es para todas las generaciones. Él es igual con los creyentes como ellos son iguales con Él. En Romanos capítulo 3, versículo 22. ¿Por qué no hay diferencia? La experiencia de fidelidad de Dios en épocas pasadas es provechosa para los que vienen después y triunfan, pues les asegura la fidelidad de Dios, porque las obras maravillosas y misericordias de Dios nunca fueron para beneficiar meramente a la época en que fueron hechas, sino también para beneficio de aquellos que tuvieran noticia de ella por cualquier medio. Digo de confianza, es una burla y un desprecio vil de esas obras maravillosas que Dios ha realizado para que sean recordadas, que los que vienen en épocas posteriores las olviden o no, las observen o mejoren si es contrario a las escrituras. Salmo capítulo 145, en el versículo 4. Generación a generación narradas tus obras y anunciarán tus valentías. En el libro de Joel capítulo 1, versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. En José capítulo 4, versículo 6 hasta el 8. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana, diciendo, ¿qué os significa estas piedras? Les responderéis que las aguas de Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Por lo tanto, en el libro de Salmo capítulo 78, los versículos 3 hasta el 7, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos
las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contado la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos, de todo lo cual observó que debemos contarles a las generaciones venideras lo que hemos descubierto acerca de Dios en nuestro tiempo, y más especialmente los padres deben contarle a sus hijos. Están obligados a transmitir este conocimiento a sus hijos, y ellos han ampliado, ya sea por palabra o por obra. Por palabra, recordando los pasajes que muestran sus actos providenciales y publicando sus misericordias para la posteridad. En el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová contaré perpetuamente en generación y generación. Haré notoria tu verdad con mi boca y por obras haciendo que se apropien de una religión pura confirmada a nosotros por tantos actos providenciales y demostraciones de la bondad y verdad de Dios. Que esta información sobre las obras, misericordias de Dios y ser partícipes de su pacto son medios especiales para edificación. ¿Por qué otra razón habría Dios de imponerlas? Sino para que las generaciones siguientes se beneficiarán de ellas. Ciertamente es una ventaja para ellas oír cómo Dios se ha adueñado de nosotros por medio de ordenanzas y actos providenciales. Y observó más particularmente que esta tradición es una gran razón y ayuda para la fe, porque fue dicho en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, sentirse satisfechos con la verdad de la fidelidad de Dios es de gran importancia para que los creyentes, en parte porque la fidelidad de nosotros a Dios recibe mucho aliento de la fidelidad de Él para con nosotros. Los que nos confían en Dios no pueden ser fieles por mucho tiempo. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, uno que no se aferra firmemente a Dios y siempre vacila, estando dividiendo entre esperanzas y temores. Con respeto así es aceptado por Dios. El cristiano indeciso está dividido entre Dios y algún otro camino ilícito, por si acaso, dividido entre los caminos de Dios y los propios, y no puede depender silenciosamente de sus promesas, sino que es llevado de un lado para otro. No se pone enteramente en las manos de Dios, sino que se apoya en su propia seguridad carnal, y en parte porque Dios es invisible. Él trata con nosotros por medio de representantes, por medio de mensajeros, quienes nos traen la palabra.
No vemos a Dios en persona. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos que vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitan, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, su manera de vivir, su perseverancia hasta la muerte, en esta fe y esperanza. Y en parte porque las promesas son futuras y las principales se cumplirían en otro mundo. Ahora nada nos sostendría sino la fidelidad de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que sembra justicia tendrá galardón firme. Los hombres se creen felices en su pecado, pero al fin son engañados. Pero nadie que confía en el Dios vivo y verdadero puede ser engañado, en parte porque muchas de las promesas contradicen la lógica, como cuando el alma está llena de angustia por la culpa del pecado. El primero de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y el poder del pecado, el primero de los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Sostenidos en grandes aflicciones. Primero de Corintios capítulo 10 versículo 13. Fiel es el Dios que no os dejará ser tentados más lo que podéis llevar, a fin de que podamos resistir en el juicio. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. He aquí la gran seguridad y el puntal del cristiano. La fidelidad de Dios, de la cual testifican cristianos de ahora y de todas las épocas, confesando que han descubierto por su experiencia que la obra de Dios es cierta. Nos han transmitido la religión por medio de su conocimiento constante y nos la han dejado, sellada por la fidelidad de Dios, y por lo tanto debemos perseverar en nuestro deber para con Dios. Hemos de considerarlo porque es una ayuda para frecuente meditación y porque siempre los tenemos delante de los ojos, y no extender excusa. Los que no ven a Dios en esto cada vez que pisamos el suelo podemos recordar la estabilidad de la promesa de Dios, y es también una confirmación de la fe en esta forma. La estabilidad de la tierra es el efecto de la palabra de Dios. Este es el verdadero pilar sobre el que permanece la tierra, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 y Salmos capítulo 33 versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora bien, su palabra poderosa nos ayuda a depender de su palabra de promesa. Dios, quien hace lo que le place, nunca falla en lo que promete. Vemos claramente que cualquier cosa que permanece por la voluntad y palabra de Dios no puede ser desbaratada. ¿Cómo fue? Como fue que este mundo llegó a ser. Es la obra y el producto de ese Dios, cuya palabra y promesa tenemos en las Escrituras. Ciertamente el poder de este Dios no puede fallar. Él es el que tan fácil hace como decir. Parecería que el globo con su tierra y agua no tiene en qué apoyarse y descansar. El libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Extendí el aguilón sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Ahora bien,
que este cuerpo vasto y voluminoso se esté apoyando sobre el aire, inestable, como si estuviera sobre un fundamento firme, es algo que maravilla. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 6, aparece esta pregunta: ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Pero firme está, aunque está suspendido como una pelota en el aire. El globo de la tierra está rodeado de rillones de aire y las fuerzas celestiales, y no tiene ningún soporte para sostener un cuerpo tan pesado, colgando en medio de una expansión tan inmensa. No obstante, Dios la ha colocado y estableció con toda firmeza, como si descansara sobre una base y un fundamento sólido. Tan extraño es el lugar en que está, que siendo un cuerpo pesado, uno pensaría que cayera en cualquier momento, pero que cuando nos lo imaginamos debe contrariamente a la naturaleza del tal cuerpo caer para arriba y por ende no puede caer en su ruina, pues cae al cielo. Ahora bien, así como su palabra sostiene tal peso, también todo el peso de la iglesia y nuestra propia carga se apoyan en las promesas de Dios. Él puede, por el poder de su palabra, hacer las cosas más grandiosas, no por medios visibles. Lucas capítulo 7, versículo 7. Mas di la palabra y mi siervo sería sano. Por lo tanto, su pueblo puede confiar en su providencia. Él puede sostenernos en cualquier aflicción, cuando aparentemente no hay ninguna ayuda y ningún alivio. La firmeza y estabilidad ofrecen motivos de reflexión. La Tierra permanece en la misma órbita y condición en que Dios la dejó. En tanto siga presente orden natural. Salmos capítulo 104, versículo 105. Él fundó la tierra sobre sus brasas. No sería jamás removida. La verdad de Dios es tan inamovible como la tierra. Salmos 117, versículo 2. La verdad de Jehová es para siempre. Ciertamente, si Él fundamento de la tierra permaneció seguro, el fundamento de nuestra salvación en Jesucristo es mucho más seguro, hasta que perezca el cielo y la tierra. Ni una jota ni un tilde perecería de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Si la ley dada por Moisés es tan segura, mucho más lo son las promesas de salvación en Cristo. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. La estabilidad en medio de cambios. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Cuando el hombre muere, la tierra queda como habitación para otros, y permanece donde está cuando los habitantes van de un lado para otro y ya no lo puedan disfrutar. Todas las cosas en el mundo están sujetas a muchas revoluciones, pero la verdad de Dios es una y siempre es la misma. Las vicisitudes en el mundo no derogan su fidelidad a las promesas. Él cambia todas las cosas y él mismo no cambia, aunque aparezcan cosas nuevas en el mundo. Contamos con una regla segura para regirnos y promesas seguras en las cuales apoyarnos y por lo tanto en cualquier condición. Debemos ser siempre fieles hacia Dios y no hay duda
de que Él sería siempre fiel para con nosotros. En el hecho de sostener el cuerpo del planeta, se pueden ver todos estos atributos que son puntual, firme para el corazón del creyente, como ser sabiduría, poder y bondad. Sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Contempló es la obra de un ser sabio. Lo mismo sucede con el poder. Esta gran estructura es sostenida por su poder supremo. Su bondad se nota en que hizo que la tierra fuera firme y seca a fin de ser adecuada como hábitat de los hombres. Este es un milagro. Permanece la bondad. Luterio dice que somos mantenidos como lo fueron los israelitas en el medio del Mar Rojo. El samita nos dice en Salmos capítulo 24 versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Esta parte del planeta en que vivimos sería súbitamente cubierta por las aguas, si no fuera por la bondad de Dios, porque este es el orden de la naturaleza. Ya se vio en el principio de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 7, que próximas al aire estaban las aguas que cubrían toda la superficie en la tierra, pero Dios hizo cadáveres en la tierra para recibir en ellas las aguas y orillas, tales que detienen y dorman el vasto océano, a fin de que no avance. Génesis capítulo 1, versículo 9. Y ahora por su providencia de agua está debajo de la tierra, y la tierra permanece tan firme sobre ese cuerpo, inestable como si estuviera sobre un fundamento sólido, lo cual siendo una obra sabia tan bien dispuesta es un efecto de la bondad de Dios para la preservación de la humanidad. Y aunque un tiempo, por los pecados del mundo, mandó que estas aguas se salieran de sus límites y inundaran la tierra, Dios ha prometido firmemente que eso nunca volvería a suceder, por lo cual su verdad es también verificada y aplicada al pacto de la gracia. Isaías capítulo 54, versículo 9. Porque esto me sería como las aguas de Noé. No huyere que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra, así lo he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. El pacto de gracia es un pacto tan seguro como el que hizo después del diluvio, por lo cual no podemos considerar a esta tierra más que como un emblema de aquellos atributos que confirmaban nuestra fe en confiar en Dios hasta que sus promesas no se cumplan. Para la preservación del reino de Cristo, la fidelidad de Dios se manifiesta principalmente en el gobierno de su iglesia o del reino espiritual, y este es un reino que no puede ser conmovido aunque todo lo demás sean sacudido. El libro de Hechos capítulo 12 versículo 28. Así que tomando el reino inmóvil, Cristo no puede ser una cabeza sin miembros, ni rey sin súbditos. Y la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Suceden muchas desórdenes, pero dependamos de la fidelidad de Dios. El mundo está bien dirigido antes de que nosotros hiciéramos nuestra entrada. Y otras generaciones han tenido la experiencia de fidelidad de Dios, aunque nos quejemos de que no vemos señales para nosotros ni ninguna muestra para bien. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Dios nos da, para vivir por toda la eternidad,
Repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en las oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es de bendición que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esta oración es para la bendición de su pueblo, a cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta el 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y hasta la próxima. Amén.